Hola, mi nombre es Mónica y bienvenidos nuevamente a Uney Decora. Hoy les voy a mostrar cómo hacer flores con Royal Icing. Vamos a necesitar un clavo para flor, una duya para pétalos, que de esta hay más grandes y más pequeñas, mi receta de Royal Icing que se prepara con polvo de merengue y esta plantilla que les dejaré en mi página para que la descarguen. Así que empecemos. Vamos a recortar todos los círculos y enmicarlos de esta forma. Debemos recortarlos dejándoles un margen, así podremos lavarlos sin estropear el círculo de papel. La consistencia de Royal Icing que necesitamos para hacer las flores debe ser de consistencia fuerte, pero debemos poder presionar la manga sin problema. Cuando lo preparamos en un inicio tiene una consistencia muy fuerte, así que debemos agregarle un poquito de agua. Pero si le agregamos de más va a quedar muy suave y vamos a batallar para hacer las flores. Te pasaste de agua cuando al hacer picos estos se ladean. Si esto te pasa, solo agrégale más azúcar glass. Para hacer flores buscamos una consistencia donde los picos queden firmes, pero que al presionar la manga no nos cueste trabajo. Vamos a empezar haciendo una flor sencilla de 5 pétalos. Colocamos un poco de Royal Icing en el clavo y pegamos el círculo. Nuevamente colocamos Royal Icing y ahora un cuadrito de papel encerado. Y haremos los pétalos con la parte ancha de la duya hacia abajo. Subimos, bajamos, dejamos de presionar la manga y soltamos. Debemos ir girando el clavo mientras hacemos cada pétalo. Y los hacemos en cada espacio del círculo. Para finalizar ponemos un puntito en el centro. Y con cuidado la pasamos a una charola. Usando el mismo círculo de 5 pétalos vamos a hacer otra flor diferente. Igualmente con la parte ancha de la duya hacia abajo vamos a subir y bajar 2 veces en el mismo espacio. Aquí quería mostrarles cómo se ve una flor de 6 pétalos, pero por error volví a tomar el círculo de 5 pétalos. Pero bueno, les muestro que pueden tener una pequeña variación si le ponemos 3 puntitos en el centro. Para hacer una margarita voy a cambiar a una duya más chica. A diferencia de las flores anteriores, esta la vamos a hacer con la parte ancha de la duya hacia arriba. Vamos a presionar haciendo una gotita gruesa, deslizamos hacia el centro, poco antes de llegar al centro dejamos de presionar y solo arrastramos el betún. También podemos hacerla con una duya más grande, no hay problema. Solo empezaríamos los pétalos de más arriba, sobresaliendo un poco fuera del círculo. Otra flor muy sencilla que podemos hacer es esta pequeña flor de 4 pétalos. Nos puede servir, por ejemplo, como complemento o para acompañar a flores más grandes. Y dejamos que endurezcan así a temperatura ambiente alrededor de 5 horas sin cubrirlas. Pero esto depende de la humedad del ambiente, ya que si está muy húmedo o lluvioso tardarán más tiempo en endurecer. Estas flores hechas con Royal Icing son súper resistentes. Pasado este tiempo las podemos despegar con facilidad.
y las guardamos en un recipiente que selle muy bien para que no deje entrar nada de humedad y las flores se conserven por mucho tiempo. Además de que me encanta ver los botecitos llenos con flores de varios colores, es muy práctico tenerlas porque ya están listas y fácilmente podemos usarlas. Estas flores o cualquier figura que hagan con royal icing, si los guardan bien, pueden llegar a durar de 1,5 a 2 años. Pero ojo, solo haciendo el royal icing con el polvo de merengue, porque también se puede hacer con clara de huevo fresca, pero yo nunca lo he hecho, así que solo puedo hablar por el royal icing hecho con polvo de merengue. Y sabes que las figuras ya no están buenas porque van perdiendo color, el color ya no se ve tan vivo y en la parte de atrás se les hacen unas manchitas negras, quiero recordar. Así es como te das cuenta que ya no están en buen estado. La experiencia ayuda mucho, así que te recomiendo que uno de los botecitos no lo uses para que lo guardes y veas cuánto tiempo te dura a ti, ya que cuánto te duren depende de la humedad que haya en tu ciudad o el lugar donde las mantengas. Entonces te recomiendo que a los botecitos les pongas la fecha para que así tengas un mejor control de cuándo las hiciste. Yo le saqué mucho partido a las figuras hechas con royal icing, más que nada para decorar cupcakes y galletas, así que te las recomiendo mucho. Entonces vean el video de cómo se prepara el royal icing, el video de cómo decorar galletas perfectas, porque ahí les enseño a hacer varias figuras. Y si aún así les siguen quedando dudas, déjenmelo saber en los comentarios porque así yo sabré si es necesario hacer otro video más sobre el royal icing. Si te están sirviendo mis videos, no olvides ayudarme con un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.